hipertensión arterial, luego sobre causas primarias y secundarias de la hipertensión arterial, cómo es que esta puede causar también daño a nivel del riñón y un poco sobre la hipertensión renovascular. ¿Se ve que pasa la diapositiva? Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Entonces, la hipertensión elevada, la PA elevada, va a ser uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes y también de mortalidad. El riesgo cardiovascular es el riesgo de fallecer por un infarto agudo de miocardio, por un ACV isquémico, por un ACV hemorrágico, ¿no? Entonces, esta hipertensión arterial va a aumentar el riesgo de estas patologías y de esta mortalidad asociada. Va a ser definida como una presión arterial elevada de manera sostenida. Existen algunas guías, como la guía americana y la guía europea, que ponen más o menos los límites de presión arterial. Para la guía europea, el valor que se maneja por encima de cual ya es hipertensión arterial es 140,90. En una revisión de las guías americanas también mantienen este valor de 140,90. Entonces, la guía europea del 2023 ha mantenido este umbral de 140,90 para hablar de hipertensión arterial. Hubo una guía anterior de americana del 2017 que catalogaba la hipertensión incluso con valores más bajos, a partir de 130,80, por encima de 130,80 y era catalogado como hipertensión. Sin embargo, las últimas revisiones y consensos sugieren que el umbral debe mantenerse con 140,90. Ambas guías recomiendan mantener el control de la presión arterial ambulatoria, es decir, no solamente la que nosotros registramos cuando el paciente va a consulta externa, sino también el paciente en domicilio para poder confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, aquí en una revisión del American College of Cardiology del 2023, ponían algunas diferencias entre la guía americana del 2017 y la guía europea del 2023. Los target son un poco diferentes, 130,80 de la guía americana y 140,90 de la guía europea. El valor normal entonces para la guía americana del 2017 era de 120,80 y una presión en normal alta de 120 a 129, em, y ya por encima de 130 lo catalogaban como hipertensión, y ya cuando era por encima de 140,90 era catalogado como hipertensión estadio 2. En la guía europea el valor se mantiene como el tradicional que nosotros manejamos de 140,90 y cataloga cuando ya es hipertensión en grado 1 y grado 2 y grado 3. Grado 2 a partir de 160,100 y grado 3 por encima de 180,110. Bueno, ambas guías enfatizan de que si nosotros tenemos un paciente con hipertensión, tenemos que optimizar los cambios del estilo de vida, eh, el manejo de los antihipertensivos para un control adecuado de la PA. Si es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, tratar de llevarlos a cifras por debajo de 130,80 para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Y bueno, la diferencia era, ¿no?, que mientras la guía americana planteaba un valor más bajo, 130,80, la guía europea era de 140,90. La clasificación en el 2020, según la AJA, se catalogó como em, presión normal por debajo de 130,85, normal alta de 130 a 139 y de 85 a 89, y hipertensión lo dividen en dos grados, grado 1 de 140 a 160 y grado 2 por encima de 160 la sistólica y más de 100 la diastólica. El 90% de la hipertensión arterial va a ser esencial o primaria. Esto significa de que no se tiene una sola causa, es multifactorial, es una herencia un tanto poligénica. Es decir, habría un factor heredado, de repente hay más riesgos si papá, mamá, hermanos son hipertensos. Hay un factor ambiental que está relacionado con el sedentarismo, con la obesidad, con la sal que se consume en la dieta, una dieta pobre en potasio, excesiva en alcohol. Entonces, esos factores de riesgo que podrían predisponer al desarrollo de la hipertensión arterial. Y en este caso sería esencial o primaria. Hay un 10% de causas que son secundarias, es decir, aquí
¿Hay alguna otra enfermedad, alguna otra patología de base que podría ser la causa de la hipertensión? Como causas frecuentes tenemos la enfermedad renal. La enfermedad renal crónica es una causa de hipertensión secundaria, sobre todo cuando tenemos una enfermedad renal crónica avanzada, estadio 3B, 4, 5. Estos pacientes hacen con mucha frecuencia hipertensión de tipo secundario por el daño renal. También la enfermedad renovascular. La enfermedad renovascular ya luego la vamos a detallar un poco más, pero se produce cuando hay estenosis de la arteria renal, ya sea por una alteración de la arteria tipo fibrodisplasia o por un ateroma que obstruye la luz de la arteria renal y no le llega un buen flujo al riñón, entonces se desarrolla una hipertensión de tipo secundario. Las otras causas son las endocrinas, como el hiperalosteronismo, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la, la, este, em, el síndrome de Cushing, la acromegalia, son enfermedades endocrinas que también se asocian mucho al desarrollo de hipertensión arterial secundaria. También tenemos el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, la hipertensión inducida por fármacos o drogas. De manera más rara podríamos tener hiperparatiroidismo, coartación de aorta y algunos síndromes suprarrenales. Entonces, ¿en qué casos podríamos nosotros sospechar de una hipertensión arterial secundaria? Si, por ejemplo, esta hipertensión se produce de manera muy temprana, antes de la pubertad, probablemente sea de tipo secundario. Hay que buscar secundarismo en pacientes que tienen menos de 30 años, que no tienen historia familiar de hipertensión, que no son obesos, que no tienen otros factores de riesgo cardiovascular como para tener la presión alta. Asimismo, podríamos pensar en alguna causa secundaria si la edad de inicio de la hipertensión es antes de los 40 años, pero es una hipertensión más severa, estadio grado 2 o 3, presiones arteriales por encima de 160 con 100, habría que descartar algún secundarismo. Cuando la hipertensión comienza ya un poco más tardía en la vida, por encima de los 65 años, hay que descartar sobre todo la estenosis de la arteria renal. Cuando hay crisis hipertensiva en pacientes que previamente manejaban presión arterial controlada, cuando hay hipertensión resistente. La hipertensión resistente es aquella que a pesar de 3 fármacos a dosis adecuadas y una de ellas un diurético, a pesar de que mi medicación está bien, la presión no mejora, no la puedo controlar. Sobre todo cuando se ha descartado de repente el fenómeno de la bata blanca, es decir, que de repente la presión alta se presenta en consulta externa cuando nosotros estamos con el paciente que se pone un poco nervioso por el tema de estar en el hospital y con uno evaluándolo. Entonces, en el control ambulatorio persiste esta presión alta resistente. Aquí hay que descartar alguna causa secundaria. Una hipertensión acelerada y maligna también. La hipertensión acelerada y maligna, vamos a comentar brevemente al final, pero causa una hipertensión muy severa con compromiso de órgano blanco. Por ejemplo, puede causar retinopatía, encefalopatía hipertensiva. Muchas veces se debe a alguna patología previa, como podría ser un síndrome nefrítico, como podría ser una preeclampsia severa, un síndrome de Gel, o sea, alguna causa de base que te genera esta hipertensión tan severa y agresiva. Cuando hay una lesión de órgano diana desproporcionada al grado de hipertensión arterial, por ejemplo, una falla renal que esté acelerando mucho, una sospecha clínica em, de síndrome de apnea y hipopnea del sueño, presencia de alguna enfermedad subyacente. Por ejemplo, si junto con la hipertensión yo tengo a una paciente con facies cushingnoide, por ahí pensar en un síndrome de Cushing. Si tengo una paciente que tiene exoftalmo y tiene taquicardia, por ahí la hipertensión podría ser algo asociado a un tema de hipertiroidismo, o sea, alguna causa que me esté produciendo otra enfermedad tipo endocrina, pero que me dé otros síntomas como para que yo haga ese diagnóstico. La toma de fármacos que de repente puedan estar produciendo hipertensión arterial, también eso podría estar causando esta hipertensión de tipo secundario. Entonces, las principales causas de hipertensión de origen secundario son las renales, como mencionaba, tanto la misma enfermedad renal crónica, un síndrome nefrítico de repente, o una hipertensión renovascular, que es una alteración a nivel de las arterias renales. De origen endocrino también es muy frecuente. Podría ser también un tema de un hiperalosteronismo primario, inducida por fármacos, síndrome de apnea del sueño. De origen endocrinológico tenemos muchas: hipertiroidismo, hipotiroidismo, acromegalia, síndrome de Cushing, como mencionaba también. Y ya más raras, coartación de la aorta. A nivel de la arteria renal,
podemos tener dos tipos de alteración. Una que es cuando hay placas ateromatosas en la arteria renal y produce esta enfermedad renovascular de tipo aterosclerótico. Esto generalmente ocurre en personas que tienen otras evidencias de compromiso de aterosclerosis, o sea que tienen una aterosclerosis de manera sistémica. Por ejemplo, que han tenido una enfermedad coronaria crónica, que tienen antecedente de infarto o miocardio, que podrían tener una enfermedad arterial periférica, que podrían estar cursando con claudicación intermitente. Es decir, que estén muy afectadas las arterias por este problema de la aterosclerosis, ¿no? Esto en quienes vemos más, en diabéticos, en hipertensos, en que de repente hayan sido previamente, en obesos y en pacientes con antecedente de tabaquismo. Entonces se caracteriza, más o menos en una prevalencia del 6 al 14%, se caracteriza por una hipertensión de tipo resistente que puede cursar con edema agudo del pulmón, con una elevación de la creatinina puede producir una falla renal. Si uno da un tratamiento con un IECA o un ARA2, puede aumentar de manera brusca la creatinina y que tiene, pues, como mencionaba, la aterosclerosis de manera sistémica. Aquí, ¿cómo es que yo hago el diagnóstico? Primero podría pedir una ecodoppler de arterias renales y ahí me podría salir esta estenosis de la arteria renal y ya de manera más exacta una angiotomografía o una angioresonancia. Y luego, ¿qué debería hacer? Bueno, dar tratamiento de base antihipertensivo y valorar si es que se puede requerir de repente una angiografía de tratamiento para una revascularización, si es que la estenosis es crítica. Entonces, esto de manera concomitante podría estar produciendo alteración a nivel cardíaco como hipertrofia ventricular izquierda por la hipertensión que es bastante resistente, disminución de la función sistólica y un aumento del riesgo cardiovascular. El otro escenario es que esta alteración de la arteria renal se deba por una displasia fibromuscular. La displasia fibromuscular es como una alteración de la capa media muscular de la arteria renal y va a producir que la arteria tenga forma como que de rosario, como de cuentas. Entonces, esto va a ser más frecuente en mujeres, es un poco rara. Sinceramente, yo hasta ahora no he visto un caso de esta displasia fibromuscular, pero está descrita. Ocurre más en mujeres jóvenes, la prevalencia menos del 1%. Tiene como síntomas asociados una hipertensión de inicio temprano, junto con migraña, tinnitus pulsátil. Entonces, la eco renal, la eco de arterias renales, la ecodoppler de arterias renales también me podría servir para el diagnóstico. El tratamiento podría ser con antihipertensivos y la angioplastía, pero no se recomendaría el uso de stent por la afectación que es un poco más difusa. Generalmente estos pacientes van a tener algunas alteraciones a nivel de las coronarias, pueden haber disecciones espontáneas a las arterias coronarias. La afectación es un tanto sistémica de la capa media de las arterias. Podría haber también algún compromiso de aneurismas. El otro escenario podría ser causas endocrinas como el alosteronismo primario. Aquí tenemos una hiperfunción de la suprarrenal. Entonces, esta hipertensión también es resistente, suele ser severa, grado 2, grado 3. Junto con esto hay alteraciones electrolíticas, se suele asociar a potasio bajo, hipocalemia, junto con alcalosis metabólica. De hecho, cuando nosotros observamos en una persona joven hipertensión resistente con hipocalemia y alcalosis metabólica, debemos sospechar en esta patología de un hiperalosteronismo, ¿no? Aquí de repente una tomografía nos podría evidenciar la lesión o la tumoración a nivel suprarrenal que puede hacernos pensar de esta hipersecreción de aldosterona. El tratamiento quirúrgico, ¿no? Para extirpar la tumoración que está produciendo el hiperaldosteronismo. Muy bien. Una de las causas, como mencionaba, de hipertensión arterial secundaria es la enfermedad renal crónica, la enfermedad parenquimatosa crónica. Aquí, en pacientes crónicos, generalmente se produce cuando son RC estadios 3B, 4, 5, o sea, en una enfermedad renal crónica ya avanzada. También podría aparecer una hipertensión arterial en el contexto de una injuria renal aguda, en el contexto también de un síndrome nefrítico. Entonces, ¿por qué se produce la hipertensión cuando hay daño renal? Los mecanismos tienen que ver con una retención hidrosalina. Sobre todo en la enfermedad renal crónica son pacientes que van a tener una diuresis disminuida, orinan menos, entonces hacen sobrecarga hídrica.
Y esa sobrecarga hídrica al final va a producir la hipertensión arterial. En otros casos, como podría ser un síndrome nefrítico, se activa lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y que también produce una hipertensión arterial de tipo secundario. En la hipertensión arterial de origen renovascular, que es cuando hay estenosis de la arteria renal, la hipertensión va a ser atribuible a que llega menos sangre al riñón, a una disminución de la perfusión renal. Entonces, va a ser solamente el 1% de todas las causas de la hipertensión. Pero si nosotros consideramos solamente el grupo de los hipertensos muy severos, pues aquí llegamos hasta un 35% de prevalencia de la estenosis de la arteria renal. Entonces, la hipertensión de origen renovascular va a ser debida a la expansión del volumen extracelular y al aumento de la resistencia vascular periférica. Aquí vamos a tener incrementadas la renina y también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si mejoramos la isquemia y esto no es tan crónico, podríamos mejorar la liberación excesiva de renina y aliviar la hipertensión arterial. Es decir, que si logramos corregir la estenosis de la arteria renal y este problema no es tan crónico, podría mejorar la función renal, podría mejorar también la presión arterial. Entonces, cuando ya este problema es muy crónico, a veces no hay mucha mejoría con la corrección. No se tiene evidencia de que cuando ya es un daño muy, muy crónico se mejore realmente de manera significativa. Ahora, ¿sería necesario en personas que tienen bajo riesgo y presión arterial, de repente estadio 1, hacerle descarte de hipertensión renovascular? Se sugiere que no. Si con tratamiento antihipertensivo el paciente está controlado y está estable, no sería necesario de repente hacer más estudios, ¿no? Entonces, el estudio para descartar la estenosis de la arteria renal tiene que ser cuando tengamos esa hipertensión resistente o tengamos sospecha de que pueda presentarle el paciente una aterosclerosis generalizada, de repente que haya hecho edema agudo de pulmón, una hipertensión que no se controla cuando previamente se controlaba. O sea, cuando yo tenga sospecha de que hay algo más que se haya sobreagregado, sí tendría que hacer el descarte de esta hipertensión renovascular. Así como también mencionábamos en grupos etarios de pacientes jóvenes, también para descarte de alguna cosa de manera secundaria. La enfermedad de tipo aterosclerótico que compromete las arterias renales va a ser más frecuente en varones, va a ser más frecuente en aquellos que son obesos, que tienen de repente el antecedente del tabaquismo. Y esta lesión estenótica se va a localizar más que nada en el orificio de salida de la arteria renal o en su porción proximal. Puede ser bilateral hasta en 30% de los casos, va a tener un curso progresivo en un 35% de los casos y puede causar incluso la obstrucción completa de la arteria renal. En cambio, la displasia fibromuscular va a ser más frecuente en mujeres jóvenes, antes de los 30 años de edad. La más frecuente es la fibrodisplasia medial, en 70-80% de los casos. Va a afectar preferentemente los dos tercios distales de ambas arterias renales. No suele ser progresiva, no se conoce la causa. Se han implicado algunos factores genéticos, hormonales, mecánicos, traumáticos o isquemia de la vasa vasorum, porque es un daño a nivel de la capa de la arteria, sobre todo la capa media. Entonces, cuando nosotros tenemos una estenosis de la arteria renal, ya sea por la enfermedad aterosclerótica o por la displasia fibromuscular, va a incrementarse la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a tener un aumento de la renina, un aumento de la angiotensina 2 y eso va a producir también otros cambios de tipo secundario, como una vasoconstricción, retención del sodio, aumento de la aldosterona, efectos vasculares tipo remodelado, hipertrofia, liberación de endotelina, prostaglandinas, estrés oxidativo y a nivel cardíaco va a producir de manera secundaria una hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento y remodelado de los miocitos y del ventrículo izquierdo. Entonces, con la estenosis de la arteria renal, yo tendría un incremento en la renina, un incremento de la angiotensina 2 y una retención mayor de sodio y agua.
estos pacientes van a tener más riesgo de hacer un edema agudo de pulmón. ¿En quiénes entonces podría yo pensar en esta estenosis de la arteria renal? Si es que el paciente es muy joven, menos de 30 o está por encima de los 50, sobre todo cuando la hipertensión es severa, una presión arterial por encima de 160 con 100, un empeoramiento de la hipertensión cuando ya estuvo bien controlada, una hipertensión resistente a pesar que esté con medicamentos, una hipertensión acelerada o maligna, un EAP, un edema agudo de pulmón súbito, inexplicable, una elevación de la creatinina en más del 30% si es que yo inicio tratamiento a mi paciente con un IECA y un ARA2. Cuando yo empiezo un tratamiento por una hipertensión con losartán, con el anapril, con irbesartán, se espera de repente que se eleve un poquito la creatinina. Pero si esta elevación es muy brusca, si está por encima del 30%, esto me podría alertar que hay cierta estenosis de la arteria renal. Cuando ocurre también una insuficiencia renal rápidamente progresiva que no tiene causa, en el caso de riñones asimétricos, cuando la diferencia de los tamaños renales está por encima de 1,5 centímetros y se pierde la función de manera inexplicable, podría ser cierta estenosis de la arteria renal. Una hipertensión y un riñón unilateral atrófico, sobre todo con estadios severos de hipertensión, una hipertensión y un soplo abdominal, una hipertensión y una hipocalemia inexplicable. Si tengo esas situaciones clínicas, debería ser un descarte de una estenosis de la arteria renal. Lo que podría ayudarme de primera instancia podría ser una ecografía Doppler. Entonces, si tengo una presión muy alta con un deterioro de la función renal, más del 30% con el uso de IECAS y ARA2, eh, si tengo una hipertensión en el contexto de un paciente con aterosclerosis generalizada, si tengo un riñón atrófico o una simetría renal importante o un edema agudo de pulmón, todos esos escenarios tendría que hacer un descarte de una hipertensión de tipo renovascular. Se puede dosar la actividad de la renina plasmática, sin embargo, la sensibilidad y especificidad de este estudio va a ser bajo, porque alrededor del 15 a 30% de las hipertensiones vasculares y hasta 40% de las estenosis bilaterales podrían tener esta actividad normal, por lo que no precisamente me va a ayudar a hacer el diagnóstico. La ecografía Doppler sí es una de las que de primera instancia se puede preferir porque no va a ser invasiva, no va a ser tan cara, tiene buena especificidad y sensibilidad. Sin embargo, va a tener el inconveniente de que dependemos del equipo y de la pericia de la persona, del radiólogo que haga el procedimiento. Si de repente el equipo no ayuda tanto o el radiólogo no tiene la experiencia, podríamos no tener un buen resultado. La angiotomografía no es invasiva, también podría realizarse para ver cómo están las arterias renales, pero lo malo que tiene es que se usa contraste y si es una buena cantidad de contraste. Entonces ahí, si es que hay deterioro de la función renal con el contraste, esto podría empeorar. Es un nefrotóxico el uso de contraste ayudado. La angioresonancia también se puede usar, no es invasiva, pero en el caso de que sea un paciente con una ARC con tasa de filtración por debajo de 30, hay que tener mucho cuidado por el riesgo de la fibrosis sistémica nefrogénica por el gadolinium, que es una reacción en la piel que se produce en personas que tienen falla renal avanzada y se exponen a este contraste de la resonancia que se llama gadolinium. La arteriografía sería el gold estándar, con eso podría pintarse las arterias y ver si realmente hay una estenosis. Lo malo de la arteriografía es que es invasiva y también el aporte de contraste es alto, entonces pues puede empeorar la función renal, sobre todo si ya tiene cierto grado de enfermedad renal crónica. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos esta arteria renal que tiene estas características cuentas de Rosario por una displasia fibromuscular. Entonces, este tipo de lesión de la capa media va a producir que no llegue bien la sangre al riñón, afectándolo y produciendo una hipertensión de tipo secundario, ¿no? Puede producirse disección y trombosis de la arteria renal que podría complicar este cuadro. Entonces, en el caso de la enfermedad aterosclerótica, es un ateroma que está ahí obstruyendo la luz del vaso de la arteria renal, mientras que en la displasia fibromuscular que tenemos aquí a la derecha, tenemos una alteración de la pared del vaso que lo vuelve tortuoso y con un flujo deficiente. La ecografía Doppler tendría entonces una buena sensibilidad, una buena especificidad y me podría ayudar de inicio para el descarte de este cuadro.
podría detectar estenosis unilaterales y bilaterales y también me puede servir de seguimiento cuando ya el paciente fue tratado con una angioplastía. La angioresonancia sí me permite poder visualizar todo, pero el problema es la exposición al gadolino, sobre todo cuando la tasa de filtración está por debajo de 30, el riesgo de la fibrosis sistémica nefrogénica es alto. Tiene buena sensibilidad, 93%, una especificidad del 90%. En este caso estamos mostrando aquí una displasia medial a través de este estudio que ocurre, por ejemplo, en este caso en un varón de 37 años que no tenía un buen control de la presión arterial. El radiorenograma con captopril también es una técnica. Cuando nosotros damos captopril, en el caso de que hubiera una estenosis, pues el flujo cae de manera considerable. Entonces aquí me permite evaluar también si es que existe la estenosis. Tiene buena sensibilidad y especificidad. El tratamiento se podría realizar aparte de los antihipertensivos, uno, dos, tres, dependiendo los que se requieran para el manejo de la hipertensión, que suele ser un poco resistente, se podría hacer la angioplastía transluminal percutánea, que significa desobstruir la arteria y de repente colocar un stent para por ahí mejorar el flujo. Es una técnica adecuada, vamos a ver la respuesta en un periodo no tan largo. Sin embargo, si la cronicidad de esta afectación es mucha, a veces no se recupera tanto como quisiéramos la presión arterial o la función renal. Entonces, esta angioplastía con balón, llegaríamos hasta la arteria renal, dilataríamos, colocaríamos un stent, podríamos sacar el ateroma y mejoraríamos la perfusión de la arteria. Entonces, esta cirugía también se puede plantear como una cirugía en el caso de que no se pueda hacer de manera endovascular, podría ser de repente con una anastomosis como para mejorar un poco el flujo. En caso de displasias muy severas, en caso de una lesión del vaso que no pueda hacerse una angioplastía para poder mejorar la circulación a nivel de la arteria renal. El manejo médico es con los antihipertensivos. Aquí tendría que tener cuidado con los IECAS y los ARA2 porque a veces podrían elevar la creatinina, sobre todo cuando las lesiones son bilaterales. Entonces, en lesión estenótica bilateral hay que tener mucho cuidado de estos fármacos porque desencadenan la falla renal aguda. Si solamente es unilateral, si no se aumenta mucho la creatinina, se podrían emplear. Asimismo, los otros fármacos como los diuréticos, los antagonistas del calcio y los beta bloqueantes. Bueno, aquí para comentarles un trabajo que se hizo ya hace como 10 años, 2014, con 947 pacientes, en el que se hizo a un grupo la colocación de la angioplastía con stent de las arterias renales con la estenosis y a otro grupo solamente se les manejó de manera médica, o sea, se les dio antihipertensivos y se les hizo un seguimiento a 43 meses. Lo que se vio aquí es que ambos grupos tenían más o menos la misma evolución. No se vio que un grupo mejorara en cuanto a mortalidad. Ambos grupos mantuvieron controles de presión bastante similares, por lo que la angioplastía con colocación de stent no siempre va a generar un impacto tan bueno, digamos, en el control de la presión del paciente. Y esto porque seguramente muchos pacientes incluidos tenían ya alguna cronicidad. Entonces, ¿en qué pacientes podría estar indicada la angioplastía con o sin stent en la estenosis de la arteria renal? Generalmente cuando la estenosis a nivel de la arteria renal está por encima del 60%, se indica este procedimiento. También aquellos pacientes que tienen una ICC o tienen edema agudo de pulmón de manera súbita. En algunos pacientes esta respuesta podría ser mejor que en otros. En los pacientes que probablemente mejoren con la angioplastía y la hipertensión se controle bastante bien, son aquellos que sean más jóvenes, donde este problema no parezca que fuera tan crónico y podría tener la función renal conservada o que tienen una estenosis más graves y se pueden beneficiar de poder permeabilizar la arteria renal o la ausencia de esteroesclerosis generalizada, ¿no? Entonces, existe ese grupo de pacientes que no son tan crónicos y que la estenosis es más severa, donde sí hay un beneficio más marcado de hacer la angioplastía. En cuanto a los predictores de mejoría de función renal, ¿qué cosas podrían decirme que la función renal de mi paciente va a mejorar?
Aquellos que no son tan crónicos, sobre todo cuando el daño renal ha ocurrido de manera aguda, estos pacientes podrían beneficiarse más de la permeabilización de la arteria renal cuando hay isquemia renal global, una contracción progresiva del riñón afectado, un índice de resistencia más bajo y que no tenga tanta albuminuria, ¿no? Aquellos que no son tan crónicos podrían tener mejor respuesta en lo que es la función renal. En cuanto a la hipertensión y riñón, como les mencionaba, la hipertensión arterial esencial, que es la gran mayoría de casos, el 90% de casos, si se mantiene por muchos años y si es de difícil control, podría con los años causar un daño renal. Y a nivel del riñón, el daño se llama nefroangiosclerosis. Entonces, la nefroangiosclerosis es la enfermedad renal que produce una hipertensión muy crónica, una hipertensión de 10, de 20 años que no ha sido controlada de manera adecuada y que generalmente ya tiene algún daño en órgano blanco. Por ejemplo, pacientes que ya tienen compromiso cardíaco, una hipertrofia ventricular izquierda, o tienen algún compromiso neurológico, como por ejemplo una secuela de un ACV isquémico. Estos pacientes, los que tienen también retinopatía hipertensiva, son los que hacen al final la nefroangiosclerosis. No todos, no todos la hacen. Aquellos que son hipertensos, pero se controlan bien, están solo con un fármaco y están bien controlados, generalmente no llegan a la nefroangiosclerosis. Lo otro que tenemos que considerar es que la RC es causa de hipertensión secundaria. Yo les comentaba que los pacientes con RC avanzada hacen hipertensión de tipo secundario. Lo otro es que la hipertensión empeora la enfermedad renal. Una vez que yo hago el diagnóstico de enfermedad renal, si el paciente aparte es hipertenso y esa hipertensión no está controlada, es un factor de riesgo de progresión de la RC. A veces nos encontramos evaluando un paciente por primera vez y vemos que tiene enfermedad renal crónica y vemos que también es hipertenso. A veces inclusive empezamos a dializar a pacientes con estas características y no sabemos si la hipertensión fue la causa de la enfermedad renal o de repente fue al revés, que la enfermedad renal fue la causa de la hipertensión. A veces no es tan fácil saberlo. A veces vienen juntas y no sabemos cuál fue la causa de qué. En caso de la nefroangiosclerosis, que es el daño renal que ocurre por una hipertensión crónica, esto va a afectar la hipertensión a nivel de la microvasculatura preglomerular, ¿no? Esto suele presentarse más en varones de 55 a 60 años, más frecuente en la raza negra y se asocia también a obesidad, a tabaquismo, hiperuricemia, dislipidemia, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica o cerebrovascular. La lesión que vemos en el microscopio va a ser una hialinosis de las arteriolas aferentes. También podrían haber alteraciones isquémicas de los glomérulos, fibrosis intersticial y atrofia tubular, que ya son cambios crónicos renales. Entonces, si nosotros hacemos una biopsia en un paciente hipertenso de muchos años, podríamos encontrar a nivel renal estas alteraciones de las arteriolas, de los glomérulos. Podríamos encontrar una arteriosclerosis hialina, una afectación de las arteriolas glomerulares. Entonces, esta hipertensión arterial va a generar una hipertensión a nivel glomerular, porque esta hipertensión llega un momento que se traslada a los glomérulos y la hipertensión glomerular va a generar esclerosis glomerular, va a generar esclerosis que llegue a perder la función de los glomérulos con la enfermedad renal crónica progresiva. Entonces, otros factores asociados como dislipidemia, tabaquismo, microluminuria, hiperuricemia empeoran este cuadro y predisponen más a la evolución de la nefroangiosclerosis. ¿En quiénes debemos sospechar de que es una hipertensión arterial que origina un daño renal? Es decir, que el daño renal es por nefroangiosclerosis. En aquellas personas que ya son mayores, por encima de los 55 años, que tienen antecedentes familiares de hipertensión, que esta hipertensión haya tenido varios años y que me haya generado daño en otros órganos como el corazón y que yo a nivel cardíaco tenga, por ejemplo, una hipertrofia de ventrículo izquierdo. A nivel ocular ya tenga un daño ocular por la hipertensión como retinopatía hipertensiva o que el daño vascular se encuentre también en otros niveles como la enfermedad arterial periférica, una cardiopatía isquémica, una secuela de un accidente cerebrovascular.
La proteinuria en el curso de una hipertensión de muchos años puede ser positiva. Sin embargo, esta proteinuria no suele ser alta. Suele ser de menos de 1 gramo, de menos de 1,5 gramos. No se suele asociar a síndrome nefrótico. Es decir, la hipertensión crónica no origina un síndrome nefrótico. Sí puede producir microalbuminuria, macroalbuminuria, proteinuria, pero no a valores tan altos. No llega a síndrome nefrótico. Si hay un síndrome nefrótico asociado a hipertensión, hay que buscar otra cosa. Hay que buscar glomerulopatías, enfermedades autoinmunes, pero no sospechemos de que esa proteinuria es por la presión alta. Puede haber dislipidemia asociada, puede haber hiperuricemia asociada, riñones más pequeños en la ecografía y la raza negra también es un factor de riesgo para una hipertensión de difícil control que pueda llegar hasta daño renal. Entonces, la nefroesclerosis va a ser un diagnóstico de exclusión. Tengo que descartar algunas otras causas de hipertensión, algunas otras causas de nefropatía también. Entonces, es una hipertensión de muchos años que me ha generado compromisos en otros órganos y puedo tener asociado proteinuria de rango no nefrótico. El tratamiento tiene que ser dado para mantener valores de presión arterial idealmente por debajo de 130/80. Y el tratamiento de primera línea van a ser los IECAS y los ARA2, tanto por el tema del control de la presión como por la mejoría de la función renal y la proteinuria. Estos medicamentos disminuyen la presión intraglomerular. En cuanto a la proteinuria, como yo les comentaba, en hipertensión arterial suele haber proteinuria, pero es una proteinuria leve, no llega a síndrome nefrótico. Es una proteinuria positiva, pero en valores bajos. Entonces, generalmente lo que pedimos es albúmina en orina y puede estar positivo, es decir, puede tener microalbuminuria. Y esto pues es un marcador de daño endotelial y también de riesgo cardiovascular y es un marcador también de progresión del problema de la enfermedad renal crónica. Cuando la proteinuria es mucha, hay que descartar alguna otra causa, enfermedades glomerulares que suelen ser las más asociadas. Esta hipertensión arterial em, va a ser más frecuente en pacientes que tengan una enfermedad renal crónica avanzada. Y asimismo, si no controlamos la hipertensión arterial en los pacientes renales crónicos avanzados, vamos a hacer que su función renal disminuya rápidamente. La hipertensión empeora la función renal, sube más la creatinina cuando no se controla adecuadamente. Entonces, esta presión arterial elevada, lo que hace a nivel de glomérulo es también elevar la presión dentro del glomérulo. Hay una hipertensión glomerular. Entonces, normalmente nuestros riñones, a través de las arteriolas aferentes y eferentes, van a tener un fenómeno de autorregulación renal que hace que la presión sistémica no se traslade de manera completa al glomérulo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una hipertensión severa, una hipertensión así, eh, l- normalmente hay una estenosis, bueno, una estenosis, no, perdón, una vasoconstricción de la arteriola aferente para evitar que toda esa presión le llegue al glomérulo, para evitar la hipertensión glomerular. Esta vasoconstricción de la arteriola aferente trata pues de no pasar toda la presión para dentro del glomérulo. Son mecanismos de autorregulación. Pero en pacientes que ya tienen cierto daño crónico, como enfermedad renal, diabetes, hipertensión, a veces los mecanismos de autorregulación se pierden. Entonces, esta presión pasa dentro del glomérulo, ocurre la hipertensión glomerular y esta hipertensión glomerular genera proteinuria. Y la proteinuria es un marcador de daño renal y al mismo tiempo empeora la progresión del problema renal y empeora toda la evolución. Va a generar mecanismos inflamatorios, profibróticos a nivel renal que van a empeorar el problema renal. Entonces, normalmente tenemos mecanismos de autorregulación a nivel de glomérulo. Y cuando tenemos, por ejemplo, que la presión arterial se eleva, en este caso, por ejemplo, presión arterial elevada, esta presión tiende a pasar al glomérulo y genera una hipertensión glomerular, por lo que como mecanismo de defensa lo que hacemos es una vasoconstricción de la arteriola aferente para que no le llegue toda la presión al glomérulo. Pero llega un momento en que si el paciente tiene alguna enfermedad renal crónica y todo que esa autorregulación se pierde y la presión glomerular con una hipertensión glomerular, ¿qué te puede
a producir la proteinuria. Esta elevación de la presión intraglomerular entonces va a producir pérdida de proteínas en la orina, proteinuria, y esa proteinuria va a ser un marcador de daño renal y al mismo tiempo va a ser un factor nefrotóxico que empeore el daño que haya a nivel de riñón, produciendo daño tubular. Entonces, en la enfermedad renal crónica, nosotros tenemos una disminución en la masa de las nefronas con una disminución de la tasa glomerular. Tenemos que hay una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona junto con otras alteraciones que se producen, como sería un calcio alterado, con una paratormona elevada, con un daño endotelial, con calcificaciones que se van fuera del hueso, y todo eso hace que la pared de la arteria también se vuelva rígida, y todo esto también hace que la presión arterial sea de difícil control en un paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, si no controlamos bien la presión, la enfermedad renal crónica va a progresar y el deterioro de la función renal va a ser más acelerado. El tratamiento de primera línea para estos pacientes, más aún si tienen proteinuria, son con los IECAS y los ARA2. También podemos usar otros medicamentos, pero digamos que estos serían los de primera línea. Entonces, la hipertensión va a estar relacionado con mayor riesgo de enfermedad renal crónica, con una progresión más rápida de la enfermedad renal y mayores eventos cardiovasculares en la población. La hipertensión va a favorecer la progresión de esta enfermedad renal con el incremento de la presión intraglomerular y la inducción a la proteinuria. Si yo logro controlar la presión arterial, probablemente logre enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. El objetivo de la presión arterial se considera como menos de 130,80 si es que hubiera proteinuria. Y si no hay proteinuria, el valor objetivo sería menos de 140,90. Aparte del tratamiento farmacológico, se debe hacer énfasis en cambiar los estilos de vida para que sean más saludables. Los pacientes que tienen hipertensión arterial asociado a un problema renal o proteinuria, el tratamiento de primera línea son los IECAS y los ARA2. Ya luego podría darles un diurético tiacídico, un beta bloqueador, un calcio antagonista, metildopa, pero de primera línea un IECA y un ARA2 mejora la proteinuria, mejora la presión intraglomerular, la hipertensión glomerular y también em, la presión arterial. Entonces, de acuerdo a otras comorbilidades, como podría ser de repente una ICC, yo ya podría dar algunos otros antihipertensivos como el carvedilol, el bisoprolol, la hidroclorotiazida, los calcio antagonistas también como nifedipino. Y bueno, para comentar un poco sobre hipertensión maligna. La hipertensión maligna es una hipertensión muy severa que ocurre en poco tiempo asociado a compromiso de órgano blanco, como podría ser ocular con retinopatía hipertensiva, como podría ser renal, cursa con falla renal aguda muchas veces. ¿Y qué enfermedades pueden producir esto? Por ejemplo, la esclerodermia se caracteriza por afectación de hipertensión muy severa, hipertensión maligna en algún momento de la enfermedad. Asimismo, podría ser un síndrome nefrítico, una glomerulonefritis postinfecciosa, por ejemplo, postestreptocócica, una preeclampsia, un síndrome de HELP. Todas estas enfermedades que de manera súbita elevan muchísimo la presión pueden generar daño en órganos blancos. Entonces, aquí la presión suele ser muy alta, por encima de 200, la sistólica, por encima de 130 la diastólica, y son pacientes que están críticamente enfermos, que requieren manejo de unidad crítica, que requieren un tratamiento antihipertensivo que muchas veces se usa con endovenosos como el nitroprusiato o la nitroglicerina para poder hacer un manejo rápido de esta hipertensión que puede comprometer en la parte neurológica, causar una cefalopatía hipertensiva que puede ser mortal incluso. Entonces aquí existe un desequilibrio entre los mecanismos vasoconstrictores y vasodilatadores, un incremento muy severo de lo que es la actividad simpática y de la actividad del sistema renina angiotensina aldosterona, y a nivel renal el daño que produce se llama necrosis fibrinoide, causa una lesión en la pared vascular, en la pared del vaso sanguíneo. Como causas, bueno, las glomerulopatías, el síndrome nefrítico, ¿no? Postinfecciosa por IgA, membrana proliferativa, cualquiera que cause esta hipertensión muy severa, a veces asociado a falla renal aguda. También lupus, la esclerodermia, la vasculitis, el síndrome antifosfolipídico, la
microangiopatía trombótica también están descritas. La crisis esclerodérmica, el SAF catastrófico, el feocromocitoma, el hiperaldosteronismo primario. Entonces son algunas enfermedades que no son muy frecuentes que podrían producir esta hipertensión maligna. Muy bien, chicos. Eso era lo que quería comentarles en cuanto a hipertensión y riñón. Entonces, comentando lo más importante, la hipertensión, el punto de referencia para la mayoría de las guías, la europea y los consensos últimos americanos, el punto de corte es 140,90. El objetivo de tratamiento se sugiere que sea por debajo de 130,80 en pacientes que tienen alto riesgo como cardiovascular, como podrían ser pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con macroalbuminuria. Lo otro es el compromiso que hace esta hipertensión a nivel renal. Si tenemos una hipertensión de muchos años con compromiso de otros órganos, pensamos en una hipertensión primaria que está originando un daño renal y a nivel renal lo que vemos es una nefroangiosclerosis. Ahora, la otra es la estenosis de la arteria renal, que puede ser de dos tipos. La aterosclerótica, que se produce más en hombres obesos, dislipidémicos, con antecedente de tabaquismo, que son las placas de ateromas que están en las arterias renales. Y la otra es la displasia fibromuscular, que más bien es una alteración de la capa media de la arteria que se produce más en mujeres jóvenes y que es bastante menos frecuente, es rara. ¿No? Hay causas secundarias también de hipertensión, una de ellas la enfermedad renal crónica, un síndrome nefrítico, otra podría ser la estenosis de la arteria renal y las causas endocrinológicas que hemos comentado, como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, síndrome de Cushing, acromegalia, hiperaldosteronismo. Entonces ahí tenemos muchas causas que debemos descartar, sobre todo en personas que son muy jóvenes y tienen hipertensión resistente que a pesar de los tratamientos no controlan la presión, que tienen alguna otra cosa asociada como hipocalemia, alcalosis metabólica, las facies que me dicen que podrían tener alguna enfermedad aparte de solo la hipertensión y hay que descartarlas, ¿no? Entonces, aquí, si uno quiere hacer un screening, una ecodoppler de arterias renales puede ayudar y de repente una evaluación por endocrino para descartar causas endocrinológicas. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta del tema, de cualquiera de las partes que hemos estado comentando. ¿Ninguna pregunta? Todo claro, doctora. Muchas gracias. Entonces, si no hubiera más preguntas, ya sería todo de mi parte.